Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la segunda Masterclass. Me llamo Jesús Garrote, soy del grupo Molinos del Duero, soy el director comercial de Gabino Bobo. ¿Vale? La Masterclass de hoy se titula Metidos en harina ecológica. Con nosotros hoy tenemos a Florindo Fierro. Buenas tardes, Florindo. Buenas tardes, Jesús. Florindo, que sepáis que viene de la escuela de panadería, la antigua escuela de panadería de Asempan, y es actualmente asesor de empresas de panadería, ¿vale? Y Florindo, cuéntanos un poco lo que has estado preparando, que llegaste ayer, Pues dinos un poco las recetas. Sí, hemos estado preparando una espelta integral ecológica de trigo de grano completo, un centeno con lino, también ecológico, de grano completo, un brioche con una harina Eco V300 ecológica, un brioche ecológico, y un payés con una harina V200 ecológica. Vale, ya veo aquí que tienes un bodegón muy chulo, luego entraremos en el detalle. Vale, deciros que nos podéis seguir a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Molinos del Duero, o a través de Intersicop Live con esto, ¿vale? Esta, digamos que es la quinta sesión en directo que hacemos. Ya tenéis colgadas 4 sesiones, que sería la primera con Juan Carbajo, un día con Molinos del Duero, la única con marca de garantía fue la segunda sesión en directo que hicimos, Germina tu día, la tercera sesión, y la Masterclass con Toñín, que también la podéis encontrar en el canal de YouTube, ¿vale? Como anécdota, o que sepáis que llevamos 20 años certificados ecológicos, ¿vale? Llevamos una larga trayectoria ya en certificados ecológicos, y algo que nos ha hecho sentir muy orgullosos es que somos premio a mejor. Cuéntanos un poco las recetas, cómo las has ido haciendo. Bueno, en primer lugar, todas las recetas que hemos preparado aquí son de masa madre, quiere decir que cumplen la reglamentación para que sean de masa madre, porque no nos hemos pasado de un 0,2% de levadura, quiere decir que van todas a 2 gramos de levadura por kilo de harina, y llevan todas entre un 20 y un 25% de masa madre de cultivo natural. Vale. Y las siguientes recetas que hemos hecho ha sido la integral. Hemos hecho, aquí lo vamos a enseñar, luego y haremos diferentes procesos. La espelta integral ecológica de masa madre, esta es una de las que hemos hecho. Otra de las que hemos elaborado, que vamos a elaborar también el amasado en directo, es que es un payés de harina ecológica elaborada con V200, un payés de masa madre, que esta es la que vamos a hacer el amasado para que se vea, y también vamos a hacer la formación y tal, y explicaremos todos los procesos. Huele fenomenal, ¿eh? Bueno. Incluso con la mascarilla. Y también hemos utilizado una de las varias variedades que tenemos de fuerza de harina, la más fuerte, que es la V300 ecológica. La hemos utilizado para hacer, como puedes ver aquí, un roscón de reyes. También hemos elaborado diferentes brioches que luego los enseñaremos. Y luego hemos hecho un centeno con lino, que también tenemos el proceso, explicaremos todo cómo lo hemos ido elaborando. O sea, has utilizado, por lo que veo, todas harinas ecológicas. Sí, todas harinas ecológicas. Entonces, antes de empezar, si te parece, vamos a explicar lo que es una harina ecológica. ¿Te parece? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que las harinas ecológicas son aquellas que el agricultor tiene que preparar el suelo. Tiene que estar aproximadamente entre 2 o 3 años que no haya tenido el suelo ningún cultivo que haya tenido pesticidas, ni herbicidas, ni nitratos químicos. Hay que preparar el suelo, y luego pues bueno, al final tenemos unas harinas siempre un poco más débiles, porque al no tener el suelo nitratos son mucho más ricas en betacaroteno, en vitamina A, pero son un poco más débiles en proteína, y sí que hay que aplicar alguna característica diferenciadora a la hora de hacer el proceso. Por ejemplo, en el amasado, estas harinas que son un poco más débiles no se aconseja sobreamasarlas, porque al mismo tiempo, si las sobreamasamos, las debilitamos más y eliminamos la vitamina A, que es el betacaroteno, las blanqueamos, digamos que las sobreoxidamos. ¿De acuerdo? Y luego hay que tener en cuenta, sobre todo en el caso de la espelta,
La espelta ecológica, que es una harina muy débil, pues hay que dar un amasado muy corto, aplicar diferentes técnicas de amasado, como puede ser una fermentolisis, donde mezclamos la harina, el agua, la sal, la levadura y la masa madre, y la dejamos reposar para que se ablande la cáscara, y de esa forma no nos penaliza tanto la cáscara al gluten. Y luego hacer un amasado no muy largo en la espelta, porque si lo hacemos muy largo lo que conseguimos es mucha extensibilidad, porque la espelta tiene más gliadina y se extiende mucho y se nos va a caer el pan. Y luego el amasado tiene que ser una masa que sacar la masa pues un poco más caliente que la harina de trigo, entre 25 y 28 grados, para que esa misma temperatura nos garantice una fuerza a la masa. Bueno, vamos a ver, entonces una harina ecológica lo que tiene es certificado de ecológico desde el inicio, es decir, el grano hasta el producto final, que es la harina, lleva el certificado de ecológico. Sostenible, siempre las harinas ecológicas, producto ecológico sostenible, porque cuida mucho el medio ambiente, y luego va por el tema saludable, es un valor añadido para buena alimentación y tema un poco más saludable. No se utilizan pesticidas químicos, se suelen utilizar pesticidas orgánicos en la agricultura ecológica, y las harinas ecológicas se ajustan al Real Decreto de Agricultura Ecológica. Ahora, brevemente, os voy a explicar el catálogo. Las referencias que tenemos ecológicas. El catálogo lo podéis encontrar en www.molinosdelduero.com, ¿vale? Y hay un apartado como hacia la mitad del catálogo que es el catálogo de producto ecológico. En la siguiente diapositiva podéis ver que tenemos varios escalones de W en el tema ecológico, y hay desde, como veis en el catálogo, desde 130 de W, que es para procesos más rápidos, 200 de W, que son para reposos un poco más largos, y 300, que es una harina de fuerza, podríamos decir de gran fuerza ecológica. También tenemos integral de grano completo. Recordaros, como en la anterior masterclass, que todas nuestras harinas integrales son de grano completo para cumplir la normativa de integral, ¿vale? Y por supuesto, deciros también que todas las harinas del catálogo son sin aditivos. También tenemos, como veis, trigo duro, que es 100% trigo duro, ¿vale? En la siguiente diapositiva veis un poco las molino de piedra en T80, que sería T80 molino de piedra 200 W, integral de grano completo en molino de piedra también tenemos, Tritordium integral. El otro día en la masterclass de Toñín, de Juan Antonio Pérez, nos preguntaron qué era el Tritordium. El Tritordium es una mezcla natural de trigo duro y cebada. Es un cereal nuevo que tiene unas propiedades diferentes, tiene un color verdoso, un sabor dulce, y es para hacer otro tipo de productos. Está entrando muy bien en panadería, ¿vale? Lo tenemos también en integral. Otro producto que está entrando en panadería es el trigo sarraceno, que como veis en el catálogo también lo tenemos ecológico. En la siguiente diapositiva veis las espeltas, que la tenemos espeltas en cilindros e integral de grano completo en cilindros, y como novedad tenemos espelta y espelta integral ecológicas molino de piedra, ¿vale? La siguiente diapositiva veis el centeno, que también como novedad sacamos centeno y centeno integral molino de piedra, y también lo tenemos en cilindros y en integral de grano completo en cilindros, ¿vale? En la siguiente diapositiva veis un poco foto real de nuestro molino de piedra, que merece la pena, la verdad, visitarlo. Y en la siguiente diapositiva veis algo, la parte de Alere Vital, que es un producto muy novedoso, que también es ecológico, molino de piedra e integral de grano completo. Como veis, de Alere Vital, de la marca Alere Vital, tenemos tres productos. Sería harina de trigo germinado de baja germinación, harina de trigo germinado de alta germinación y grano germinado en todo ecológico y en molino de piedra, la parte de harinas. Vamos. A ver, por lo visto ha habido un problema de sonido con el tema del principio. Os repito, estamos especialmente orgullosos del premio al mejor operador ecológico de Castilla y León, y estáis viendo la foto de don Javier Carbajo recogiendo el premio. Y como veis, pasamos un poco a hablar con Florindo, que nos explique cómo ha hecho las masas, hidrataciones, la receta, etcétera.
Bueno, vamos a hacer un amasado, el amasado del payés ecológico con la V200. Tenemos ya preparada aquí, como podéis ver, tenemos preparada la harina de trigo ecológica, V200. O sea, vamos a ver el amasado. Esto que tienes aquí son amasados ecológicos, ¿verdad, Florindo? Sí, todo lo que hay aquí es producto ecológico. Vale. Entonces, en amasado, ¿qué cantidad de agua le vas a añadir? Esto, como es un payés, va a ir al 60%, quiere decir que no lo vamos a forzar más, porque al final en este tipo de harinas pues tampoco se puede forzar mucho, no son harinas de gran fuerza como puede ser una Ariana Golmedan y tal, a un 60%, y vamos a ir también a un 20% de masa madre de cultivo ecológica, masa madre de cultivo natural. Vamos a ir a un 1,8% de sal, y vamos a ir a 2 gramos de levadura por kilo, que es un 0,2, para cumplir que sea un pan de masa madre, ¿de acuerdo? Porque para que sea el pan de masa madre tenemos que tratar que el pan, antes de meterlo al horno y una vez horneado, el pH sea inferior a 4,8. Es decir, que cumpliría la normativa para llamarlo masa madre, ¿verdad? Cumpliría la normativa de pan ecológico de masa madre. Sería un payés ecológico de masa madre. Vale, y por ejemplo, esto que tienes aquí es espelta integral, ¿verdad? Sí, eso es espelta integral. ¿Y nos puedes contar un poco la receta de la espelta integral? Sí, la receta de la espelta integral es harina de espelta integral ecológica, lleva un 20% también de masa madre de espelta integral ecológica, lleva 2 gramos de levadura por kilo de harina, quiere decir que un 0,2 para que se pueda ser de masa madre, porque si no, no cumplimos los requisitos de que tiene que estar por debajo del 4,8, por debajo de ese punto de acidez, y lleva un 75% de agua. Y las claves en estos panes, hay que tener en cuenta que las espeltas siempre son harinas más débiles que el trigo, y hay que tener varias cosas en cuenta. La primera es el amasado. El amasado es muy importante. Yo hice una fermentolisis, quiere decir que la mezclé 4 minutos. Fermentolisis significa mezclar la harina 4 minutos con el fermento, la sal y todos los ingredientes. Solo con la intención en esos 4 minutos de que se ablande la cáscara del trigo, porque dura más tiempo en absorber el agua, y así se ablanda, y luego lo tengo 30 minutos en parada la máquina. Quiere decir que al mismo tiempo que se ablanda la cáscara, empieza una pequeña fermentación, porque dentro, por eso se llama fermentolisis, porque dentro lleva el fermento y la levadura, y esa fermentación que empieza me sirve de esponja, me sirve para darle fuerza a este producto. Es decir, si te he entendido bien, es un pequeño mezclado de 4 minutos, reposo en la amasadora de media hora. Sí, y luego un amasado, una vez que pasa esa media hora, es un amasado de 2-3 minutos, nada más, porque si pasamos de amasado, luego tenemos muchos problemas con estos panes, a que se nos caigan y se nos debiliten, porque la espelta tiene más gliadina y es muy extensible y se cae. También tenemos que tener en cuenta que la temperatura de esta masa aquí, la temperatura es por encima de 24 grados, entre 24 y 26, 27, porque el frío le da debilidad. Entonces tenemos que procurar echar el agua templada para conducir la masa a esa temperatura al final del amasado. El amasado es muy corto luego, será de unos 2 minutos o así, y luego la fermentación es en bloque. Más o menos la fermentación en bloque, la que hace el panadero siempre se fija por parámetros panaderos y espera a que doble el volumen de la masa. Cuando dobla el volumen de la masa, en ese punto se divide, se forma, y como mucho entre 30 y 45 minutos la segunda fermentación. Una vez que está formado, la segunda fermentación hay que poner un cronómetro, y como mucho 45 minutos, antes de ese tiempo hay que hornearlo, si no también se cae. La segunda fermentación tiene que ser corta. Y de esa forma obtenemos este pan. Bueno, tiene una pinta fenomenal. Si os parece, tenemos un vídeo donde podéis ver amasado, proceso de espelta integral eco. Entonces, si queréis dar paso al vídeo, pues lo vemos y luego continúa Florindo.
He visto un vídeo, está muy chulo, que se ve un poco todo amasado, boleado y al horno. Entonces ahora, Florindo, si te parece, vamos a meter en el horno los panes de centeno, ¿verdad? Son de centeno y lino. Explico un poco Sí, cómo hemos hecho esto. Cuéntanos un poco la receta. Y luego lo vemos un poco más definido. Tenemos aquí un pan de centeno y lino. Le llamo de centeno porque lleva el 60% de harina de centeno integral, un 40% de harina de trigo integral ecológica, todo ecológico, el centeno integral también ecológica, y lleva un 10% de lino tostado hidratado. Quiere decir que el lino primero lo he tostado para sacar más su sabor, para realzar más el producto, y luego lo he hidratado antes para que no me seque la masa, porque si lo he hecho en seco, se come la humedad de la masa. Entonces lo he hidratado antes y lo he añadido a la masa al principio del amasado. Esta también es un pan de centeno lino de masa madre, porque solo lleva el 0,2% de levadura, quiere decir 2 gramos por kilo de harina de levadura, y lleva un 20% de masa madre de cultivo natural, que es la que nos va a hacer que luego al final tenga un pH que no pase del 4,8, que es lo que se recomienda para que sea un pan de masa madre, Ahora lo que vamos a hacer es meterlos al horno, y vamos a pasarlos a la pala y de la pala al horno. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues estos más o menos van a estar entre 45 y 50 minutos aproximadamente. Más o menos siempre para el horneo para hornear un pan de centeno o cualquier tipo de pan de estos grandes, se recomienda hornearlo de horno alto a horno decreciente. Se mete más alto, el centeno le viene muy bien el vapor, porque además crece más, porque realmente crece por el agua que absorbe, realmente, que es un gel en el horno, y luego lo vamos cociendo decreciente, y luego, para que, como el centeno es un pan que le queda la miga muy húmeda, bajamos el horno y lo secamos más. Los últimos minutos es a horno bajo, para que vaya saliendo la humedad del pan y se quede la miga lo menos gomosa posible. Bueno, fenomenal. Supongo que le harás unos cortes y... Sí, le hacemos un corte solo y lo metemos al horno. Vale, perfecto, pues vamos a verlo cómo le das los cortes. Los he colocado con el cierre para arriba, y luego a la hora de colocarlos en la pala los coloco con el cierre para abajo. Vamos a cargar los dos. Pues nada, contaros como anécdota que Florindo y yo hemos hecho demostraciones. ¿Cuántas habremos hecho ya, Florindo? No sé, muchísimas, pero lo que puedo decir, pero... En presencial, que ya se echa de menos, casi. Sí. Cuando se hace un corte de atrás adelante, como yo voy a hacer en este tipo de pan, es importante siempre meter la cuchilla con un ángulo de 45 grados, para que al pan, luego el pan rompa así como una especie de greña y haga como una especie de ceja, y quede más bonito. Si veis, yo la cuchilla la meto con un ángulo de 45 grados, de atrás a adelante, y el corte siempre debe ser limpio. La cuchilla tiene que cortar bien y no rasgar el pan. Y ahora ya al horno. Al horno, perfecto. ¿Qué temperatura de horno tenemos, hemos dicho? Tenemos una temperatura de 245, lo que pasa es que cada horno, Jesús, es un mundo. Yo he visto hornos que a 200 cuecen a 300 grados, ¿sabes? Pero a temperatura alta de inicio, y luego ya lo cocemos en decreciente, y al final abrimos el tiro para que el pan se seque, y para que el pan de centeno, la miga, no resulte esa goma tan húmeda, tan densa de comer, sino que sea que quede lo más seca posible y que sea agradable al comerlo. Una vez que tenemos el pan, bajamos la puerta, procuramos que los tiros estén cerrados, le damos al start y se inyecta el vapor, volvemos a darle más vapor, porque había poco programado, y ya está, ya se ve que por aquí sale vapor, ya tiene suficiente. Y también se puede ver, no sé si lo captará la cámara, que el pan se ha humedecido por la parte fuera, y eso es que el pan ha recibido bien vapor. Que sepáis que el vapor es agua hirviendo
y si se nos olvida luego ya no, es mejor no darlo porque solo lo reciben los cuerpos fríos. Si el cuerpo está caliente y ya lleva un rato en el horno, no vale para nada el vapor, ¿vale? Eso es fundamental. Lo que nos va a hacer el vapor en el horno es que cuando entra el pan en el horno, lo primero que hace es que cae agua hirviendo y reblandece la corteza. De esa forma el pan desarrolla más, porque no se seca tan pronto la parte exterior, el pan desarrolla mucho más, y al mismo tiempo lo que hace el vapor es que como es agua hirviendo, pues realmente se posa encima del pan y carameliza parte de proteínas y azúcares. De esa forma queda un pan brilloso y no queda un color mate, queda ese brillo tan bonito del pan, debido a que es agua hirviendo que se posa encima del pan, y de esa forma desarrolla mucho, porque se dura mucho más tiempo en formar la corteza. Por eso se añade vapor, y también porque luego se come mucho mejor el pan, porque si vamos a comer el pan, pues no encontramos esa corteza tan gruesa. Eso es el... Creo que nos queda de las recetas que has ido preparando, que nos expliques la receta del brioche roscón de 300 con la harina ecológica 300W. Mira, hemos hecho el roscón, y hemos hecho también aquí unos brioches pequeños. Podríamos haber hecho también unos brioches de chocolate, para que veáis que se puede hacer perfectamente con una harina ecológica, porque disponemos una gran variedad de harinas, entre una floja como la que tú explicabas de 120, que puede ser ideal para hacer un bizcocho o unas magdalenas, que esa de 120 sería ideal para una masa batida, un bizcocho, una magdalena, cualquier masa batida, cualquier tipo de bizcocho. Luego tenemos una V200 que sería ideal para hacer cualquier tipo de pan, como hemos hecho el payés que yo he hablado, que esta la hemos hecho con la V200 y es ideal para panificar, es una media fuerza y va muy bien para panificar. Y luego tenemos una V300 ecológica, que esta harina es ideal sobre todo para todas las masas. Esta es una masa enriquecida que lleva grasa y azúcar, con lo cual se va a debilitar mucho y vamos a tener problemas de fuerza, de que se nos caiga el bollo. Pero también es ideal para esa gente que quiere hacer un pan de maíz ecológico, que quiere hacer un pan de semillas ecológico, porque esa harina, la debilidad que le aporta a las semillas, realmente se compensa con la fuerza y la proteína de la V300, y entonces para todos los tipos de panes especiales, o para si queremos hacer una chapata también que lleva mucha agua, también sería ideal la V300 ecológico. Entonces, en este caso hemos utilizado, aquí lo hemos hecho de la siguiente forma: hemos utilizado una harina, la V300, hemos utilizado también un poco de harina germinada, ecológica, de baja germinación, porque una harina de baja germinación lo que nos da es que nos ayuda a la fermentación, y además también nos permite bajar un poco la dosificación de azúcar sin perder sabor. Es decir, que hemos bajado un poco la dosificación de azúcar y tenemos más sabor, con lo que produce la harina germinada ecológica. Hemos utilizado también al 40-60%, un 40% de mantequilla y un 60% de aceite de oliva en el porcentaje que iba de grasa. Hemos utilizado 4 huevos por kilo de harina, y ¿qué más? No hemos utilizado nada más, que decir que eso es con lo que está compuesta la sal, el agua que nos ha admitido y tal. Lo importante de este tipo de recetas, que no llevan mejorante ni nada, la clave que está aquí es la temperatura final de la amasada. Claro, estas recetas no pueden salir a una temperatura por debajo de 21 o 22 grados. Tiene que salir a una temperatura alta, y luego que para que se pueda hacer una receta de este tipo sin utilizar ningún mejorante, tanto de pan como de brioche y tal, se necesita una primera fermentación en bloque, donde le ganamos esa fuerza que necesita. Esto ha estado en bloque 2 horas, donde hemos ganado esa fuerza que necesita para no tener que utilizar ningún tipo de aditivo y poder tener un roscón similar a cualquier harina convencional normal. Muy buena pinta tienen los roscones. Sí, sí. Vale. Ahora me gustaría preguntarte la pregunta difícil de la panadería. ¿Qué tipo de masa madre te gusta a ti más? Bueno, no te podría decir, no te podría contestar esa pregunta, porque las masas madres hay que adaptarlas a lo que vas a hacer, a lo que vas a elaborar. Por ejemplo, si fuera a hacer un panettone, utilizaría una masa madre sólida, de masa madre de cultivo natural sólida. Si fuese a hacer un pan de centeno, un pan con mucho sabor, utilizaría una masa madre de centeno. Y si fuera a hacer panes tipo una baguette, tipo una chapata, donde se requieren panes
que predomine el láctico y que tengan poca corteza, utilizaría una masa madre como esta, que es masa madre de cultivo natural en líquido, más líquida, porque se desarrollan más ácidos lácticos aquí, más que acéticos, y nos produce menos corteza y nos permite más desarrollo, porque el acético realmente lo que hace, le da tenacidad al gluten y nos va a hacer que los panes desarrollen menos, pero en las lácticas desarrolla más. Para el pan y para panes como las barras, como las baguettes, como las chapatas, utilizaría la masa madre de cultivo líquida. ¿Y esta qué refrescos le haces a esta masa madre, por ejemplo? Bueno, la masa madre hay que adaptar el refresco a tu elaboración. Quiere decir que puedes hacer 1-1-1-1, 1-2-2, 1-3-3, 1-4-4. Cuando digo 1-2-2 es 1 de cepa, 2 de agua y 2 de harina. Todo depende de a la hora que vayas a hacer la elaboración del pan, si es de un día para otro, si es en el mismo día, si la necesitas con mucha urgencia, si la quieres más ácida o más acética. Quiere decir que esto es como hacer un traje a medida de cada persona o de cómo vaya a panificar esa persona. Si yo voy a hacer una masa madre de un día para otro, igual lo ideal es hacer un refresco de 1-4-4, 1-6-6 o 1-8-8, ¿sabes? Darle mucha comida, poca cepa, para que no se modifique mucho. Si la quiero hacer en un método muy rápido, que la necesito para hoy, pues he hecho mucha cantidad de cepa y menos agua y menos harina, para que al haber más cepa, más levadura ahí, se me active antes. Quiere decir que esto no es, sino depende de cómo lo vaya a hacer, es como yo lo adapto al proceso y al producto, y si voy a hacer una elaboración de un día para otro, o si la voy a hacer en el día. Si la voy a hacer de un día para otro, añado menos masa madre. Si la voy a hacer en directo, añado más masa madre. Todo eso va a depender de estas cosas. Y te voy a hacer la pregunta también que le hice a Toñín en la anterior masterclass. Imagínate que yo quiero empezar a hacer pan y no tengo masa madre. ¿Cómo inicio una masa madre? Bueno, el inicio de una masa madre, si quieres empezar a hacer pan y quieres hacer una masa madre y la quieres hacer para el mismo día, realmente tienes un problema, pero muy serio. Porque una masa madre se dura como mínimo una semana en tener una masa madre en condiciones. Porque al principio, aunque haya fermentación, cuando empiezas a elaborar una masa madre, que puede ser con un salvado ecológico, con un poco de miel, con una manzana, con cualquier fruta, con centeno ecológico integral, cuando empiezas a elaborarla, al principio hay que hacer muchos refrescos con los ciclos de calor adecuados y los tiempos hasta que se empieza una fermentación. Y eso va a depender mucho de las levaduras salvajes, de las harinas que se utilicen, si son más integrales, menos integrales, y sobre todo también la fruta. Hay que procurar que la fruta sea ecológica, que si la vas a hacer con pasas, que las pasas sean ecológicas, porque se entiende que tiene más levaduras en la cáscara, y las harinas en las primeras fases de empezar una masa madre que sean sobre todo integrales, que tengan mucha parte de la cáscara y que sean ecológicas también. Es muy importante que sean ecológicas. Y también es muy importante que el agua que utilices no esté muy clorada, si es posible que sea mineral, o que la hayas dejado reposar porque el cloro detiene las fermentaciones. También, cambiando de tema, Florindo, me gustaría que nos explicaras un poco de cómo tratar las masas en procesos de frío. Yo he visto ahora que muchas panaderías están yendo a procesos de frío para tener las masas preparadas, que dura hasta 24 horas. Cuéntanos un poco, si quieres, cómo son los procesos de frío. Bueno, yo creo que para el proceso de frío al final es algo que se tiene que ir acostumbrando, que hay que acostumbrar al panadero, porque el panadero está muy acostumbrado a trabajar en directo, digamos que amasarlo, reposar si lo reposa, fermentar y hornear. El proceso de frío, hay muchos tipos de procesos de frío. Se puede utilizar el proceso de frío donde paramos la fermentación, como puedes ver aquí en esta masa que tenemos aquí. Sacamos la masa de la amasadora, a la cámara, sí. La podéis ver aquí, la sacamos de la amasadora, le damos un pliegue o tal y la metemos al frío para el día siguiente en una cubeta. En este proceso lo que hay que tener en cuenta es la cantidad de levadura que lleva. Aquí, para procesos de cubeta, no puede pasar de 10 gramos de levadura por kilo de harina, porque si no, no eres capaz de detener la fermentación. Otra cosa que hay que tener en cuenta en la cubeta es que la cantidad de masa que tiene que ir en una cubeta de 40 por 60 como esta no debe de pasar 6 kilos, porque si metes mucha masa nunca llega el frío dentro y cuando llegas por la mañana se ha salido la masa de la cubeta.
Otra de las claves que hay que tener en cuenta cuando se hace este tipo de proceso de fermentación en cubeta es que las cubetas, cuando se meten en una cámara, hay que separarlas en carros para que entre el aire por debajo de las cubetas, porque si no se nos cae la masa. Las que están debajo o las que están tapadas se sale la masa. Luego hay que tener en cuenta que este método al día siguiente requiere 2 horas, porque hay que sacarla de la cubeta, dejar que atempere, que pase de 10-11 grados para que quede bien el pan, y luego formarlo. Y todo eso requiere, con una temperatura, con una cantidad de levadura de 10 gramos por kilo de harina, que no se puede echar más porque si no tienes problemas, requiere 2 horas. Quiere decir que tienes que saber que al día siguiente necesitas como mínimo 2 horas y media o 3 horas hasta que sale el pan del horno. Este es un proceso que se llama fermentación en cubeta. Y ahora hay otro proceso que te lo voy a enseñar yo aquí, que este proceso, que es el pan de los panes que... mira, este es el otro proceso, que es el proceso, si lo podéis ver, este es el pan de trigo duro. Este proceso es el pan donde detenemos la fermentación en pieza ya formada. La clave de aquí, de este proceso, es que en la cubeta tiene que doblar volumen antes de formar el pan. Entonces nosotros en la cubeta dejamos que doble volumen. Una vez que haya doblado volumen, si la harina es más débil damos un pliegue, o si la harina es muy débil damos 2 pliegues, pero dejamos que doble volumen como mínimo. Una vez que doble volumen, dividimos, formamos y metemos al frío. La segunda fermentación que tiene este pan es hasta que el frío, hasta que aquí dentro conseguimos que baje de 4 grados. Cuando conseguimos que baje de 4 grados, en ese momento se para la segunda fermentación. Y desde ese momento hasta que va el pan al horno, ya prácticamente no está fermentando, porque si está por debajo de 4 grados ya no está fermentando. El pan en ese momento está madurando, las enzimas sí que están trabajando, las proteasas cortan gluten y seguramente que las enzimas amilasas están desdoblando el almidón en azúcar, pero el hongo ya está detenido. Conseguimos madurar la masa, muy parecido a lo que hace la pizza, un pisero cuando mete las bolas en frío para el día siguiente. Luego lo que tiene es que aquí conseguimos también mucho desarrollo, porque esta masa al día siguiente entra a 4 grados al horno. La levadura muere a 55 grados. Y entonces tenemos mucho desarrollo en este tipo de panes, mucho desarrollo hasta que muere la levadura, lo vais a ver luego cuando lo podamos meter, y realmente tenemos mucho más desarrollo. Lo que tenemos es una penalización, que siempre tenemos una corteza más gruesa que en bloque, porque en bloque al volver a formar la corteza es más fina. Aquí siempre la corteza es más gruesa, y sobre todo si la cámara que tenemos pues no da humedad en frío. Pues muy buena explicación. Bueno, pues... Y ahora vamos a ver cómo va esto. Vamos a ver cómo van los panes en el horno. Bueno, podemos ver los centenos. Aquí tenemos el centeno de cómo va el centeno en el horno. Está desarrollando fenomenal, la verdad. Ahí tenemos el centeno con lino. Sí que quería hacer un aclaramiento. Mira, el lino en panadería se está utilizando cada día más por varias razones. Porque el lino en centenos y en harinas muy débiles tiene una especie de baba que es un murciélago que ayuda un poco a que ese gluten se forme mejor y que se compacta más la masa, ese murciélago. Y al mismo tiempo es muy rico en omega 3, que es muy bueno para el corazón y realmente pues para la gente que tenga problemas cardiovasculares. Muy bien, pues si os parece, ahora vamos a empezar un poco. Creo que están entrando preguntas ya por las redes y entonces... Vamos a ir horneando. Eso. Nos metemos en harina, seguro. No me han escuchado, yo creo. Lo voy a intentar otra vez. Nos metemos en harina, seguro. Seguro, Jesús. Bueno, os dejo con Alejandro y María. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Bien. Que te van a hacer preguntas que han ido entrando por las redes. Jesús, las preguntas va a entrar luego Javi. Va a hacer las preguntas. Nosotros ahora nos queremos meter en la harina también. Vale, perfecto. Pues os dejo con ellos. ¿Nos dejan el micro? Sí. Bueno, Florindo, por aquí te traemos Sí. estas harinas, que son harinas de trigo integrales de molino de piedra. Aquí tenemos la T80. Esta harina es integral, ecológica y molina de la piedra. La amarilla. Esta es la integral. Y esta es la harina blanca. Sí, Vale. la T80. Bueno, antes de todo, presentarnos. Sí. María, mi compañera, es del departamento de marketing y yo soy Alejandro del departamento comercial del grupo Molinos de Duero. Exacto. ¿Vale?
Y bueno, estamos aquí porque estábamos viendo a nuestros compañeros y también queríamos meternos en harina. Exactamente. Así que, ¿qué os parece si las abrimos? Y vemos un poco cómo son por dentro las harinas ecológicas. Y qué diferencias hay entre una integral como esta. Integral de grano completo. Todas nuestras harinas integrales son de grano completo, ¿vale? Esta es la diferencia que tiene, que en vez de ser en cilindros es el molino de piedra, nuestro molino de cerecinos. Es un molino de Siles. De montura a baja revolución. Y aquí, por ejemplo, tenéis la blanca. Podéis ver ¿Podéis apreciar la la diferencia? diferencia. ¿Verdad, Florindo? Sí, aquí Se ve claramente. Sí, aquí se puede ver que esto está tamizado, que realmente pasa por unos cribos donde la cáscara, pues realmente la cáscara va para un lado y la harina la blanca queda para otro. Y esta realmente es una harina que entra entre dos piedras y aquí queda totalmente todo lo que hay dentro del grano de trigo. Contiene Aquí- todas las partes del El grano. germen, el salvado. Claro, aquí podemos ver que esto sería el grano completo, que lo tenemos aquí. Aquí lo podemos ver, aquí lo veis el grano completo. En este caso es Este, espelta. este es espelta, pero bueno, es un grano completo de trigo, y esto sería el resultado de moler un grano completo. Y esto sería el resultado luego de pasarla por un cernidor. Este tipo de harina, la blanca, Y ¿verdad? la blanca. Este sería el resultado de pasarla por un cernidor y sacarle las partes exteriores del grano. Así es. Y en el tacto también Sí. se nota, esta es mucho más fina que esta, porque claro, como decimos, esta es de grano completo. Claro, así Tiene es. todas las partes del grano de cereal de Sí, trigo. aquí está, claro, aquí está tenemos... el germen, está Sí. el salvado, el Y endospermo. está todo, sí, todo. las tres partes. Al Las final tres el partes. grano consta de tres partes, que es el endospermo, que es la parte exterior, que es el salvado, y que es el germen. Esas tres partes. Digamos que en el endospermo está la proteína y el almidón, en el germen está toda la vitamina E, Sí, y en la cáscara están todos los minerales, prácticamente lo que más hay en la cáscara son vitaminas, pero sobre todo los minerales, el calcio, el hierro, el magnesio y el zinc. Quiere decir que al final esto es trigo completo, es esto. Y esto ya es una harina ecológica, pero ya tamizada, sí, es una T80. una T80 tamizada. T80 significa que parte del salvado va en la harina. Si nosotros lo pasamos o lo ponemos en un cristal, esta harina no se ve muy bien aquí, pero bueno, si se arrima bastante se ve que hay parte del salvado. Aquí hay bastante fibra, ¿eh? Sí, sí, Una sí. T80 significa que solamente se le ha extraído un 20% de la cáscara. Quiere decir que hay bastante parte del salvado, y además también está el germen ahí metido. Claro. Porque al ser demolido de piedra, el germen, digamos que es como una grasa que se disuelve en la harina al pasar. Sí. Entonces el germen se queda aquí también. Lo que realmente se También, quita... Florindo, en Sí. nuestras harinas de los molinos de cilindro también contiene el germen, no lo extraemos. Sí. Son sí, de sí. grano completo. Todas todas. contienen el germen, ¿vale? Sí, está claro, sí, todo el grupo, no hay extracción de germen. Exacto. Eso está claro. Tanto en las harinas de cilindro como en las harinas de piedra. Sí, Del sí. molino de Cerecinos. Vamos a tallar ahora, que está delante, vamos a tallar. Este es un pan que no hemos explicado muy bien. Este es un pan de trigo duro. El trigo duro es el trigo ese que se utiliza para hacer los macarrones y hacer Pasta alimenticia, la ¿no? pasta alimenticia y tal. Se puede ver que es esta harina es la de trigo duro, que se vea bien. Si ves, es una harina que es mucho más amarilla, Sí, se porque, nota. porque es mucho más asemolada. El trigo duro tiene mucha más sémola, y al ser más sémola es mucho más amarilla. Si os fijáis en unos macarrones o unos fideos, son más tirando más Amarillos. más amarillos. También se está utilizando últimamente para panificar, porque al ser no es un sesaploide, es un tretaploide y se digiere mucho mejor que el trigo. Sí que es verdad que panifica peor que el trigo, pero luego a la hora de digerir se digiere muy bien, y además notamos que tiene un sabor mucho más dulce, muy agradable de comer, y por eso se están demandando muchos panes De trigo duro. de trigo duro. Quiere decir que en Italia ya hay zonas donde se utilizaba el pan de Artamura y todos estos panes. Hace mucho tiempo ya que se hacían en Italia y ahora se están empezando a hacer aquí. Y la diferencia es esa, que es un pan que su digestibilidad se digiere mucho mejor que el trigo blando. Trigo blando. Sí, lo que pasa es que tiene un poco menos de capacidad de panificación que el trigo blando. Y a la hora de elaborarlo, ¿qué diferencia encontramos? con Pues, el trigo pues más buena blando? pregunta. Hay que aplicar un poco casi lo de la espelta. Se amasa mucho antes, hay que dejarle mucho menos tiempo de amasar. La fermentación en bloque que doble, y luego
poca fermentación empieza formada, entrar rápido empieza formada porque si no, no aguanta la fermentación. Se nos... Sí, ahora lo vamos a tallar, vamos a hacer aquí unos talles, como podéis, y lo vamos a meter al horno. Este lo he hecho tipo gazas. Esta sería más o menos el talle de la hogaza de Zamora. La hogaza de Zamora Sí, más o menos es la así. típica. Algunos lo hacen así con una cruz. Bueno, se puede tallar de la manera que queramos, pero este pan yo lo aconsejaría para personas que tienen problemas al digestivos y que el trigo normal les da problemas. Eso es. A lo mejor no tienen intolerancias, pero Sí. que tienen problemas Eso es. digestivos. Bueno, también, Alejandro, queríamos recordarles las próximas jornadas que vamos a tener, ¿no? Exacto. Mañana tendremos con Florindo, tendremos una jornada sobre la harina tradicional zamorana, en la cual veremos diferentes elaboraciones y la versatilidad que tenemos con esta harina, gracias a las propiedades que tiene, ¿vale? Y luego, María, vamos a tener otra jornada sobre el cultivo ecológico. Explícanos un poco de qué se va a tratar. El lunes, el 22 de marzo, a las 10, tenemos la jornada que se llama Un Camino Ecológico, en la que veremos la cadena de valor del trigo al pan, trigo, harina, pan. Contaremos con la presencia de fabricantes de harinas, como somos nosotros, consejos reguladores como es el CAECIL, de agricultura ecológica. También contaremos con alguna cooperativa y algún agricultor. Bueno, en general, un poco para ver lo que es el círculo. Toda la cadena de valor del cultivo ecológico, Exacto. desde el trigo, pasando por la harina y llegando hasta el pan, ¿verdad? Exacto. Vale. Así que bueno, os dejamos aquí con Florindo. Yo creo que también les vamos a aprovechar que estamos aquí. Vamos a explicarles que tenemos, como hemos visto, Sí. estos formatos pequeños de harina, Sí. ¿vale? Y también tenemos por aquí alguno Los de más, que como 500. podéis ver, todos estos son de cultivos ecológicos, tanto espelta, como nos están enfocando ahora, harina de trigo ecológica 200, Sí. es otro formato, y estas dos que os hemos enseñado, las harinas, ¿vale? ¿Dónde Y- podemos encontrarlas? Vale, las podemos encontrar a través de nuestra página harinatradicionalzamorana.com. Ahí tienen todas nuestras harinas, también estas en formatos pequeños. A ver que está el horno, perdón. Ahí ya ha hecho vapor Florindo los panes. Y aparte de nuestra harina, en nuestra página de la harina tradicional zamorana también las podéis encontrar en algunos de los mejores supermercados, ¿vale? Y luego, dentro de nuestra red comercial, tenemos distribuidores por toda España y podéis contactar a través de nosotros con ellos. Nos decís de dónde sois y nosotros os pasaremos directamente a cada Con distribuidor contacto. de la zona, ¿vale? Así que no os quedéis sin ellas. ¿Vale? Ahora os vamos a pasar con nuestro compañero Javier Rapado y os van a hacer unas preguntas que nos están llegando por las redes sociales y a través del canal de YouTube, en el cual os tenéis que suscribir para no perderos ninguna de las novedades. Y darle a la campanita. Exacto, para estar en contacto, ¿vale? Vale. Pues si os parece, os pasamos con Javi. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Florindo. Buenas tardes, Javi. Bueno, pues yo vengo con algunas preguntas que nos están llegando a través de las redes sociales. Sí, bueno, pues venga, cuenta. Te cuento un poco. Que... Pues nos están preguntando que si tienen más vitaminas las harinas eco. Tienen sobre todo más vitaminas del grupo A, tienen más betacaroteno. Sí, sí, y tienen más minerales también. Vale. El otro día nos hicieron una pregunta que se nos olvidó responder. Entonces te la voy a hacer a ti, que tú eres el que has estado cociendo aquí, pues para que expliques un poco. Tú, por ejemplo, ¿para qué utilizarías el horno FIMAC de piedra y el horno FIMAC de aire? Bueno, yo el horno FIMAC de aire lo utilizaría, bueno, los dos valen para todo, pero lo utilizaría el de aire sobre todo para todas las masas enriquecidas, todos panes de hamburguesa, panes de molde, brioche, todo tipo de masas de bollería Sí. y todo, utilizaría el de aire. Y para panes más artesanos utilizaría el horno de FIMAC de suelo, de pisos de suelo, que me da panes más rústicos. Ah, vale. Es que es una pregunta que nos hicieron a través de las redes y no pudimos responderla. Entonces, estando aquí Florindo, que ha cocido en estos hornos, pues nos la contesta perfectamente. Así es.
También me preguntan que qué pH tiene la masa madre de cultivo. Bueno, la masa madre de cultivo puede tener cualquier tipo de pH. Lo que recomiendan que es para poder utilizarla para un pan de masa madre esté por debajo del 4.2. Vale, pues seguimos con alguna pregunta más, Florindo. Me preguntan que qué es la autólisis y si es necesario hacerlo en las harinas eco. Bueno, se puede hacer la autólisis, al final es una activación, realmente es añadir harina y agua para que actúe una enzima que se llama proteasa. Realmente fue un método que lo inventó Raymond Calver, un profesor francés, con la idea de que actuara la enzima y de esa manera una barra de 200 gramos poder hacer una baguette, porque al actuar la enzima lo que hace es cortar gluten y hace las masas más extensibles. Pero en masas muy débiles como la espelta, como trigos ecológicos y tal, sí que se puede hacer autólisis, pero hay que saber la debilidad que tiene esa harina, si tiene mucha o poca, o si tiene algo de degradación o no, porque puede ser un problema hacer autólisis a cierto tipo de masas ecológicas, dependiendo de qué. Claro, pero se recomienda más para harinas más fuertes, para debilitarlas, para sacar grandes alveolados, para eso se recomienda más el autólisis. Me preguntan que qué es la fermentólisis, si es lo mismo. Bueno, la fermentólisis no es lo mismo y además no hace el mismo. La fermentólisis es realmente parar una masa, parar una masa con harina, con agua, pero con el fermento, con la levadura, con la masa madre y con la sal. Y la fermentólisis se suele utilizar pues para ablandar la cáscara de un grano completo, de un trigo completo o de una espelta completa, y al mismo tiempo que comience una fermentación que nos dé fuerza luego. Son dos procesos totalmente diferentes. Totalmente distintos, ¿no? Claro. Sí. Vale. También me preguntan que cómo se debe amasar una harina ecológica para sacar mayor rendimiento. Bueno, del trigo completo. Del trigo completo. Sí, una harina ecológica de trigo completo. Sí que es verdad que en ecológico, en cualquier tipo de pan, el abusar del amasado siempre ha sido un blanqueamiento. Siempre ha sido un blanqueamiento de la miga. O sea, sí que conseguimos más volumen, pero al mismo tiempo desnaturalizamos la harina, destruimos parte de los betacarotenos y perdemos aroma y sabor. Entonces, si estamos trabajando una harina ecológica para preservar sobre todo el betacaroteno y todo el aroma y el sabor, los amasados deben de ser cortos, Javier. Más cortos, ¿no? Que con... Más cortos, sí. Y además hay que tener en cuenta que las harinas ecológicas siempre son un poco más débiles que las harinas convencionales. ¿Por qué? Porque la proteína de calidad la da el nitrato. Y en los campos donde se cría ecológico no se puede echar nitrógeno. Claro, es una de las cosas que, ¿no? Sí, es una cosa que no pueden... Sí. Vale. Me dicen también que se pueden hacer hojaldres con harina seco. Perfectamente. Con la harina V300 que tenemos nosotros se puede hacer todo tipo de hojaldres, croissants, lo que se necesite, sin ningún problema. El problema por la harina no va a ser, pero puede ser por otra cosa. Pero hoy ya tenemos en el mercado mantequillas ecológicas, y hay de todos los productos ecológicos, desde levaduras ecológicas y todo, no hay ningún problema. Vale. Y me preguntan también que cómo se amasa la espelta. Bueno, será la espelta ecológica, claro. Bueno, proceso de amasado. Tanto la espelta ecológica como la convencional siempre hay que aplicar el tema de amasado muy corto, muy corto. Quiere decir que no es que haya que amasarla poco, sino que si nos fijamos se amasa pronto. Quiere decir que cuando una masa convencional en una amasadora de espiral se amasa en 12-14 minutos, podemos ver que en 6 minutos está amasada una de espelta. En esos mismos minutos, los parámetros que tiene el panadero ve que se despega perfectamente de la amasadora y ya está amasada. Otra clave es que la masa al finalizar el amasado tiene que estar un poco más alta de temperatura, aproximadamente entre 24 y 27 grados. Y otra clave importante es que el primer amasado en bloque, la primera fermentación doble volumen, igual que cualquier masa, pero luego la segunda sea escasa, que no pase de 45 minutos. O sea, tú lo que recomiendas es que una fermentación más corta, entonces. Para la segunda fermentación más corta. La primera no, que coja cuerpo y fuerza, la primera no. En la primera, vale, y la segunda más corta. Vale. También me preguntan, esto fue también viene por lo que hizo el otro día Toñín, seguro, que refrescaba la masa madre con harina T80. Entonces dicen que si se puede refrescar una masa madre con T80 Eco. Se puede refrescar con lo que quieras. Sí. La masa madre con cualquier harina la puedes refrescar. Si quieres hacer una masa madre de espelta, la refrescas con espelta. Si quieres hacer una masa madre de centeno, la refrescas con centeno. Si quieres hacer con lo que quieras. Si la quieres hacer con sarraceno, la refrescas con sarraceno.
Ujú, No, eso perfecto. no tiene nada escrito. Vale. Pues también también comentaron el otro día, hubo varios comentarios también ahí a través de las redes y en el curso que querían ver un amasado, Florindo. Entonces, Sí, pues te ahora- iba a consultar si podías hoy hacernos un amasado Sí. para que lo vieran en Sí, directo. Sí, podemos hacer un amasado en directo en la Vale. amasadora. ¿Cómo lo Vale. quieren? ¿A mano o en la amasadora? Hombre, yo creo que la amasadora, ¿no? Vale, pues la amasadora, venga. Pero bueno, oye, si quieres a mano, Florindo, Bueno, yo si quieres que enseñemos cómo se hace una amasada a mano. mejor también. en la amasadora. Mejor en la amasadora. Mejor en la vale, amasadora. O los dos, pues dicen que los dos mejor. venga. ¿Los dos? Sí, Venga, pues los dos. Pues ya está. Los perfecto. dos. Venga. Pues echamos esta harina a la amasadora, Esta que es lo lo- que teníamos preparado. Y vamos a ver el amasado. Mira, lo más importante al comenzar un amasado es que no se nos olvide nada. Sí. Es cómo formular y que no se nos olvide nada, ¿sabes? Aquí tenemos la harina. Luego hay mucha gente que... Yo para iniciados, bueno, luego hay mucha gente que retrasa la sal o la sal la echa más tarde. Yo como es ecológico y estos amasados son bastante cortos, voy a echar la Vale. sal y todo al principio. Luego cuando se retrasa la sal y todo eso es por alguna cosa, que hay que explicar el porqué. Sí. Pero ahora en estos casos no. porque Tú vamos a normalmente explicar- echas la sal al principio del amasado, ¿no, Florindo? No, depende. O depende de qué tipo de masa. No, depende de lo que vaya a hacer y con lo que quiera conseguir. Sí. Si quiero conseguir acortar el tiempo de amasado, retraso la sal. Sí. Si quiero conseguir que no se me caliente la masa, retraso la sal, porque al retrasar la sal consigo que se amase antes. Porque realmente la sal lo que hace es una unión del gluten y lo que hace es darle más fuerza a la harina. Con la sal se me comporta la harina como si fuera más fuerza. Sí. Si la retraso se me forma antes el gluten. ¿Ok? Vale. Venga. Entonces, ¿nos puedes explicar qué masa vas a elaborar ahora? Vamos a hacer una masa de V200 con la misma que hemos hecho el payés ecológico. Sí. De V200 ecológica, ¿vale? Vale. Aquí tenemos la masa madre, que la añadimos también al principio. La masa madre. Tenemos la masa madre, tenemos aquí la levadura, que como hemos dicho, en este caso, para ser de masa madre podía ser solamente con la masa madre, que no hay ningún problema, o con la levadura, pero la levadura que no pase nunca de 2 gramos por kilo de harina. Eso significa el 0,2, ¿vale? Pero que podía ser sin la levadura perfectamente. Y ahora el agua. Y ahora el pues, agua, ya lo tenemos todo, y ahora el agua. Yo siempre recomiendo que aunque sepamos la formulación de una masa, no echemos toda el agua. Porque si echamos toda el agua y nos hemos pasado de agua, el problema que tendremos acto seguido es que seguramente que tengamos que echar harina y se nos descompensa la masa. Sí. Y entonces, ¿puedes decirle también un poco qué porcentajes has usado de harina, agua o vas a usar para esta masa? Mira, para una masa ecológica más o menos va al 60%. Quiere Sí. decir que a 600 gramos por kilo de harina. De agua. 600 gramos de agua por kilo de, por por cada harina. kilo de harina. Sí, es muy importante siempre en este tipo de amasadoras espiral, más o menos de 4 partes que dura el amasado. Si vamos a hacer un amasado de 12 o 14 minutos, 2 partes del amasado 8 minutos sean en lenta y una parte del amasado de 4 minutos sean rápida, ¿vale? Vale. Es rápida de 4 minutos aproximadamente, que será el tiempo de trabajar el gluten. Bueno, y muy importante ahora que también para los que nos están viendo que hacen pan en casa, va a hacer Florindo un amasado a mano. Sí, vamos a ver, mira, el amasado Entonces, que sepáis que estas harinas las podéis conseguir a través de nuestra página web www.harinatradicionalzamorana.com y allí está la tienda virtual y podéis conseguir todos los productos ecológicos que tenemos. Mira, lo importante, vamos a pesar lo que nos lleva aquí, vamos a pesar la harina. Sí. Mira a ver si encuentras un cacharro. ¿Cuál quieres? Un cacharro te que traiga? no se vaya la harina. Ah, vale. Voy a buscar un cacharro. A ver. Muy grande. Bueno, trae ese mismo, no hay otro más pequeño. Pesamos 1 kilo de harina. No sé si está limpio.
Vamos, perdón. Y a esta vamos, vas a hacer 1 kilo de harina, ¿no? Sí, 1 kilo de harina. ¿Y le vas a meter también un 60% de agua, 600 gramos o...? Sí, 600 Para gramos. hacerlo en casa también igual. Sí, igual. Prepara 600 gramos de agua. Vale. Los cacharritos pequeños para la sal y eso, de la levadura. Vale. Eso. Pesamos la sal, que serían 18 gramos. Ah, te llevo ahora el agua, o te echo... Te voy a echar el agua, Florindo. Echa 600 de agua. Sí. En un principio, cuando se empieza a amasar a mano, es mejor hacerlo en un recipiente para no manchar mucho. 20 gramos de sal. Ahora mismo te los peso. Eso es. Te dejo el agua y 20 gramos de sal. Sí. También añadimos la masa madre. La masa madre, que realmente está en la levadura de cultivo natural. Esta es la levadura que descubrieron los egipcios y que se ha estado utilizando hasta hace 100 años. Se hacía el pan totalmente con esta levadura, con una levadura salvaje, una levadura de cultivo natural, que hoy le llaman la masa madre, pero es una levadura natural. Le llamamos masa madre, pero es una levadura de cultivo natural. La descubrieron los egipcios por un error, dejaron el pan fuera y como allí hay muchos hongos y tal, pues cuando llegaron al día siguiente se dieron cuenta de que el pan había crecido y se les ocurrió meterlo al horno y se dieron cuenta que el pan así estaba mucho mejor, mucho más esponjoso, y así se descubrió lo que es lo que le llamamos hoy masa madre, que es levadura de cultivo natural. Ahora le añadimos la sal. Lo más importante en un amasado a mano es mezclar primero la harina con el agua. Como podéis ver aquí, se mezcla la harina con el agua. Y se deja reposar por tiempos. Esto lo vamos a dejar reposar por tiempos y luego lo vamos a amasar. Quiere decir que se va amasando solo. Lo dejamos reposar y esto se va amasando solo. Si seguimos aquí trabajando mucho, lo que tenemos es que nos da mucho más trabajo. Entonces lo dejamos ahí, que se vaya amasando solo. Una pregunta que te iba a hacer yo, Florindo. Hay un método que se llama el Respectus Panis, que Sí. va sin amasar. Sí. Bueno, a lo mejor tenéis alguna inquietud sobre él, nos puede comentar ahora que habla de no amasar algo, Florindo, casi, sobre el Respectus Panis. Bueno, el Respectus Panis es un pan que realmente se hace con prácticamente no va amasado. Es un pan que se hace solamente con levadura madre, con levadura de cultivo natural, con masa madre, que va a depender de 1 a 5 gramos, dependiendo de la temperatura que lo vamos a dejar, y se deja que fermente prácticamente toda la noche. Entonces al día siguiente se le dan varios pliegues y se hornea. Sí. Pero hay que calcular muy bien la masa madre con la temperatura a lo que lo dejamos, porque Sí. puede ser que al día siguiente tengamos ese pan, pues o poco fermentado o mucho. Los primeros días nos puede dar problemas, pero luego al final, hasta que calculemos la cantidad de masa madre calculemos necesaria bien. que va a llevar, pues ya está. Pero ese pan de Respectus Panis solo se hace con una cantidad muy pequeña de masa madre Sí. o levadura de cultivo natural. Ujú. Mirad, cuando la masa está en este proceso, que ya hemos empapado ya prácticamente toda la harina, en este punto es mejor no seguir. Lo dejamos que repose y luego le vamos dando unas vueltas a lo largo de lo dejamos reposar 15 minutos y luego lo vamos trabajando, que ahora se rearma solo el gluten. Hala, más preguntas. Pues sí, a ver si me van llegando alguna más también. Y nos preguntan, bueno, esta se la voy a responder yo, Florindo, Sí. porque nos preguntan qué fuerza tienen nuestras harinas seco. Pues nuestras harinas seco tenemos
una floja de 130, luego tenemos otra de media fuerza de 200 y una de gran fuerza ya de fuerza de 300. Son esos tres tipos de harina seco en blanca que tenemos, de W. Luego también tenemos la integral, que también es de 200. Otra pregunta muy buena, Florindo, que también es de ecológico, porque son ecológicas, es ¿para qué se puede utilizar el grano germinado? Bueno, el grano germinado, el grano o la harina germinada. El grano, me han preguntado el grano. El grano germinado se puede utilizar en cocina, quiere decir que se pueden hacer Productos alimentarios. Se puede reblandecer y luego cocer y se hacen ensaladas con grano germinado, el cual pues tiene mucha fitasa y tiene muchas propiedades alimentarias. Porque luego las harinas germinadas sí que ya podíamos haber implantado también en algún producto de panadería, me refiero. Sí, en el caso de hoy ya lo llevaba. Hoy ya lo llevaba un pan. Sí, el brioche ya llevaba harina germinada de baja germinación, sí. Con la idea de reducir la cantidad de azúcar y no penalizar el sabor. Y le echas la misma cantidad de trigo germinado que le restas de azúcar, ¿no? Bueno, más o menos. Más o menos. Eso va a depender un poco del que formula. Pues vamos a echar un ojo a la amasadora. Bueno, como puedes ver, no le habíamos echado toda el agua, que falta un poco el agua, y le vamos a ir echando la que nos falta, que nos falta agua. Está la masa seca, mira, tócala, Javier, puedes ver sí, que le falta agua, le ¿no? falta agua, que está muy seca. Está muy seca, pues bueno, pues en este punto... Está casi para pan candeal. Sí, bueno, más o menos. En este punto le vamos añadiendo agua, porque es preferible tener que añadirle agua que no harina, porque si tenemos que añadir harina, descompensamos toda la masa. Toda la masa, claro. Eso es. Aquí, si quieres ir grabando cómo va, me voy a poner por este lado. Vamos a meter al horno, Javier, si quieres, estos bríos que nos quedan, ¿vale? Te traigo la pala. Espera, que vamos a... Este horno está mal. No, esto va al horno de aire. Al horno de aire. ¿Te acuerdas que me comentaste para que qué te lo pregunté antes en qué horno Sí. y decías que la masa de brioche era mejor para el horno de aire? Sí. Voy a echar un ojo a la masa, a ver. ¿Quieres que te vaya sacando algún brioche? No, quiero que se arranque el horno, que Vale. no tiene buena temperatura. ¿Cómo van esos panes, Florindo? Bueno, todavía le quedan un poquillo. Todavía le queda un ratico. ¿Cuánto tiempo más o menos? 10 minutos o así. 10 minutos. 10 minutos ya los podemos tener. Pues todavía le quedan 10 minutos. Voy a ver si me han mandado alguna pregunta más. Mira, me preguntan ahora, también que si las harinas germinadas valen para galletas. sí, Ahora que perfectamente. estábamos hablando de ellas también. Sí, valen para galletas, para todo tipo de productos secos, regañas, picos, vale para todo el sistema de panificación en directo, Sí. toda la panificación que no pase por el frío también vale. Quiere decir que hay que adaptar la dosificación al tipo de panificación que hagamos Sí. y el tipo de harina germinada, si es de alta o de baja germinación. Dependiendo de una a otra en menor dosis, ¿no? Claro, eso es. Vale, y me preguntan también que si se puede hacer masa madre de viga con harina eco. Una viga con harina. Se puede hacer con cualquier prefermento, se puede hacer con harinas ecológicas. Mira, vamos a ver un momento esto para que lo vayáis a ver. Mira, ya hemos tenido reposando. No, esto déjalo que le falta un poco. Quiero decir la masa que estamos amasando a mano. Vale. Fijaros, en este momento que llevamos aquí, hemos dejado esto aquí simplemente poco mezclado. ¿Te das cuenta que lo tenemos Sí. ahí, que lo hemos dejado ahí que se vaya mezclando? Pues al dejarlo ahí sin trabajar, el gluten se va rearmando y se va formando solo. Entonces ahora es cuando empezamos a hacer el amasado a mano. ¿Y este qué es? ¿El amasado francés o el...? Este es el amasado francés,
porque oxigena mejor la masa que el amasado español, que luego te explico cómo se hacía. Y esto se hace durante 2 minutos. Fíjate cómo cómo la masa va cogiendo consistencia, cómo se va amasando, y porque la hemos dejado descansar. Y ahora la trabajamos durante 1 minuto. 1 minuto la trabajamos. Y luego a reposar, ¿no? Y otra vez a reposar. Y así, mediante reposos y trabajos, obtenemos una masa perfectamente amasada. ¿Y cuántas veces hay que repetir este proceso? Unas 4 o 5 veces. Hasta que ya esté amasada. Trabajo de 2 minutos, reposo de 6-7 minutos. Sí. Y en este punto volvemos a dejarla reposar. Pues ya te avisa el horno de que tienes el pan listo. Vamos a ver. A ver. Sí. Dale al stop, Javi. ¿Al de arriba? Sí. Ahí. ¿Qué panes son los que vas a sacar ahora, Florindo? No, ninguno. Le voy a dar un poco más de tiempo. ¿Le vas a dar un poco más en el horno? Sí, le vamos a dar 10 minutos más. Vale. Porque el centeno siempre tiene más color y nos engaña de Sí. que está cocido y no está cocido todavía. Perfecto. Pues de momento, Florindo, no tenemos ninguna pregunta más. Vamos a ver un vídeo de centeno ecológico, de un pan con centeno ecológico y trigo. Así que os dejo con este vídeo. Vale, un placer de acuerdo. haber estado.
Pues seguimos con la demostración. Entonces tenemos una masa amasando. ¿Cuánto crees, Florindo, que puede Unos tardar? 5 o 6 minutos. Le quedan 5 o 6 minutos. En el horno tenemos unos panes, De centeno arriba, que más o menos le quedan 6 o 7 minutos también. 6 o 7 minutos. Y abajo tenemos las hogazas de trigo duro, que estarán aproximadamente en 15-20 minutos. Y tenemos aquí el espelta integral ecológico de masa madre para formarlo, para explicar un poco cómo se forma. Perfecto. Cuéntanos un poco, si quieres, cómo ha cambiado el tema de la legislación de las integrales. Para poderlas llamar integrales tiene que ser de grano completo. Entonces, si nos puedes contar un poco la legislación de... Sí, tiene que ser, sí, bien dicho, Jesús. Tiene que ser una harina de grano completo, donde están todas las partes del grano. Está el endospermo, donde está la proteína y el hidrato de carbono. Está el germen, que es donde tenemos toda la vitamina E. Y luego está la cáscara del trigo, que se ve claramente aquí, el color del rojizo del pan, el color más oscuro, que es donde están todos los minerales. Y la masa madre también tiene que ser de harina integral. La legislación dice que tiene que ser harina de grano completo, quiere decir del mismo grano, quiere decir completo sin haber quitado nada, y que la masa madre también sea de grano completo. La masa madre se haya refrescado con una harina integral 100%. Y en este caso, para que sea de masa madre, pues hay que hacerlo con una masa madre de cultivo natural, y el pH, cuando este pan lo metemos al horno, cuando sale del horno, no puede estar por encima de 4.8. Aquí cumplimos todo, cumplimos grano completo y pan de masa madre. Entonces tenemos una espelta integral de grano completo ecológico de masa madre. Ajá. Vale. Vale. Si quieres, vemos un poco boleado formado. Sí. ¿Te parece, Florindo? Me parece bien. Lo primero, cuando tenemos una masa en la cubeta, se echa un poco de harina sobre los lados para poderla meter la rasqueta. Esto se llama acondicionarla, para sacarla, ¿vale? Podemos comprobar aquí que ha doblado el volumen ya, que está bien fermentada. Jesús, lo has visto, está bien fermentada, ha doblado el volumen. Esto quiere decir que ya tiene suficiente fuerza para ser formada y luego horneada. ¿Sabes? Si no, en este proceso donde no se utilizan aditivos, pues tiene que haber fermentado, haber como mínimo doblado volumen para que tenga la suficiente fuerza para que luego en el horno desarrolle en condiciones. Y eso ya lo cumple. Luego preparamos la mesa, añadimos... ¿Esta que ha sido una masa en directo, Florindo? Sí, esto ha sido una masa en directo. ¿Le has dado cuánto tiempo más o menos en bloque? Pues mira, cuando se hacen panes de masa madre, donde o bien la cantidad de levadura no se echa nada, o bien solo es masa madre, o la cantidad de levadura es el 0,2, como mínimo va a las 3 o 4 horas de fermentación en bloque. Para la primera fermentación menos de 3 o 4 horas no lleva. Y luego la segunda fermentación, en el caso de la espelta, solo la espelta y estas harinas que son más débiles, entre 40 a 45 minutos. Ajá. Como puedes ver, la volcamos aquí, luego ponemos aquí la cubeta y procedemos a la división que tenemos aquí, la pesadora. Si lo vamos a vender, si no lo vamos a vender, pues los podemos pesar un poco a ojo, pero bueno. Aquí tenemos la báscula. Es importante siempre para el tema de dividir, que también es importante procurar sacar los panes del peso justo. Entonces, si voy a hacer panes pequeños, corto una tira así para sacar pulguitas y que me salgan cuadrados. Ajá. Pero si voy a hacer panes de 600-700 gramos, procurar que de la menos cantidad de panes posible, que no tenga que hacer muchos cachitos, sino que de pocas piezas, pues tenga más o menos el peso aproximado, porque luego si hago muchas piezas aquí, hay que volver a unirlas y eso penaliza mucho al pan. Es decir, que vamos a hacer piezas de unos 800 gramos. Sí, ahora. aproximadamente, de 3/4, 800 gramos. Ajá. Eso es. Vale, esta masa, ¿qué hidratación le has dado, Florindo? Un 75%. Lleva 750 de agua por cada kilo de harina. Que para ser una integral, ¿verdad? Es una hidratación bastante alta. Hombre, los panes de cáscara, sobre todo los panes integrales, molidos a la piedra y los que llevan la cáscara, siempre absorben más agua que las harinas normalmente convencionales, normales, más blancas. Quiere decir que siempre absorben más harinas. En el caso de esto, luego resulta que es muy rentable porque, pues claro, absorbe mucha agua
y nos da mucho peso masa. Por si lo vendemos los panes al peso, tenemos mucha cantidad de peso masa por kilo de harina. Claro, al hidratarlo más, Claro. te rinde más la masa y es mucho más rentable. Sí, y mucho más rentable el producto, sí señor. Aquí tenemos los panes. Es importante esto. Y una pregunta, Sí. Florindo, ¿una masa integral de grano completo puede pasar por frío? Perfectamente, perfectamente. Estos pasaron por frío. Estos que metimos al principio de la Ajá. cocción pasaron por frío. Perfectamente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, cuando se panifica integral, el panadero no tiene en cuenta que hay que echar la mitad de levadura que si es una masa blanca. ¿Por qué? Porque el integral, la velocidad de fermentación es mucho más rápida, porque las enzimas de la cáscara descomponen más almidón en maltosa, y el azúcar tiene más alimento y la fermentación es más rápida, y luego el integral aguanta menos fermentación que un pan blanco. Y si lo trata igual que un pan blanco, cuando llega por la mañana en las mismas condiciones lo encuentra pasado. Entonces tiene que reducir a la mitad la levadura para que vaya a la misma velocidad de fermentación. Quiere decir que eso es lo que le suele ocurrir al panadero. En el pan de masa madre no hay ese problema porque la fermentación es mucho más lenta. Quiere decir que todavía en panes que no llevan levadura va mucho mejor por el frío todavía. Bueno, ya tenemos esto, Jesús. Nos avisa de que hay pan ya. Nos avisa de que ya tenemos aquí algunos panes y que la amasadora está a punto de acabar, que luego la vamos a ver. Ahora la apagamos. Vamos a sacar una rejilla de aquí. Es importante, Jesús, que el pan cuando salga del horno no se pose en un sitio donde no transpire, tiene que transpirar para que haga el resultado bien, si no se moja por la parte del suelo. ¿Sabes? Estas pequeñas cosas que también es tan importante como la panificación, si acabamos dejando el pan aquí, de poco nos vale que todo lo hayamos hecho bien. Luego por ahí, si esos panes duran varios días, por ahí sale el hongo, se ponen verdes. Como podéis ver, aquí tenemos los de centeno y lino, que aquí se pueden observar perfectamente. El aroma que desprende esto, el lino tostado, realza mucho el aroma de este pan. Además, el lino, ya te digo, que ayuda a la panificación con los murciélagos, es muy bueno para el aparato digestivo. Entonces aquí tenemos todo lo bueno: harina de centeno integral con mucha fibra, el lino, harina de trigo integral, pan de masa madre. Pues bueno, yo creo que esto ya es como una medicina, ¿no? Pues sí, sí. Sí, sí. Muy saludable. Y luego una duda que tengo. ¿Un amasado de centeno saca la misma temperatura que uno de trigo? No, el centeno no tiene que ver nada con el trigo, absolutamente nada. Porque en el centeno, sobre todo, entre más centeno queramos amasar, más hay que subir la temperatura. Por ejemplo, en un centeno 100% había que llegar con una temperatura a 30 grados. O sea, más alta que el trigo. Más alta que el trigo, ¿sabes? Y el amasado tampoco, no se debe de amasar tampoco tanto porque no hay gluten que formar. O sea, al final el centeno es una masa ahí realmente que son pentosanos, realmente que es una masa gomosa, realmente que si ves muchos centenos, cuando entran al horno, se rajan, desprenden todo el gas, pero crecen sobre todo porque es una masa muy pegajosa, con mucho pentosano, que absorbe mucha agua, muy viscosa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Quiere decir que no tiene que ver nada con el trigo, que el trigo forma gluten y es ese gluten el que retiene el gas para que el pan pueda crecer. Ajá. Vale. Si quieres, Florindo, vamos viendo cómo va el amasado, que tenemos en la amasadora. Sí, lo voy a parar y para que le eche un vistazo. Mira. Aquí, bueno, aquí había un poco de agua, podemos ver el amasado, podemos ver aquí el amasado si os fijáis. No conviene las harinas ecológicas amasarlas mucho porque las blanqueamos, al oxidar demasiado se blanquean y se desnaturalizan, la vitamina A, lo que es el betacaroteno, lo pierden y entonces perdemos mucho aroma y mucho sabor. Si os fijáis, ya está más que de sobra amasado, ya forma de sobra este gluten, ya el gluten ha absorbido toda el agua, ya se despega perfectamente de la máquina, si lo podéis ver ahí se despega totalmente y perfectamente de la máquina, el amasado ya está correcto, ya se ha amasado de sobra este pan, ya tenemos un amasado correcto. Digamos que el panadero siempre aprende a amasar por parámetros, el panadero solamente escuchar la amasadora y verla con la vista ya sabe cuando está amasado y no está amasado. Todas las harinas no llevan el mismo amasado, dependiendo de la cantidad de gluten que forman, si son más tenaces o más extensibles, se amasan antes
más pronto o más tarde. Es el panadero que, gracias a unos parámetros que tiene, es el que decide más o menos cuando está la harina, el pan ya amasado. Quiere decir que todas las harinas, yo no puedo decir ahora, el trigo o el ecológico hay que amasar en 8 minutos, no, es el panadero, dependiendo de la máquina, las temperaturas y la proteína que tenga esa harina, con los parámetros que él ha aprendido, el que decide cuando esa masa está amasada. Ajá. Bien. Bueno, como puedes ver, nos quedan los de trigo duro en el sí, horno, que le ¿verdad, queda Florindo? un poquillo todavía, sí, y luego sacamos los de trigo duro. Pues aquí tenemos los centeno lino, que ya digo que es un pan que va muy bien. Y ahora, mirad, yo siempre hago, siempre para espolvorear, siempre hay que hacer en estos casos la misma harina con la cual estamos haciendo el pan. En este caso es una harina integral de espelta. Yo siempre hago un pañuelo, que es un preformado, antes, y lo dejo descansar 10-15 minutos antes del formado final del pan. Hago un preformado, porque de esa forma, al hacer un pañuelo y luego formarlo, imprimo fuerza al pan. Es decir, que le doy un poco de fuerza, que luego la va a necesitar. Pequeño formado, pequeño pliegue, aquí un pequeño pliegue. Si el pan, si se trata con cariño, es muy agradecido. Jesús, tú te puedes dar cuenta que esto, si lo tratas con cariño... Sí, hay que darle cariño. Cuando tú y yo nos conocimos no sabías hacer pan y ahora ya haces pan todos los días en casa, ¿es verdad o es mentira? Alguna vez he hecho pan, sí. De tanto ir a demostraciones con Florindo, al final Sí, acabas aprendiendo. Ya has aprendido a hacer pan, ya sabes cómo se amasa, qué problemas te da una espelta, qué problemas... Ya sabes hacer hasta panes de agua. Yo te he visto en fotos panes con unos agujeros terribles que yo digo, madre mía, mejorables, yo diría que mejorables. ¿Dónde ha llegado Jesús? Mirad, y ahora tenemos aquí, por eso os he dicho, cuando se amasa a mano, si os dais cuenta, el amasar con la masa, mirad, es la misma, no hemos cambiado nada. Al darle reposos, la masa se amasa sola. Fijaros que le hemos dado un minuto al principio mezclado, luego le di otro minuto, y luego fijaros cómo la masa, ¿te das cuenta? Ajá. Cómo se va trabajando más fácilmente. Fijaros cómo se va formando el gluten, mirad cómo se forma el gluten. Y no le he trabajado ni 2 minutos, pero le he dado sus tiempos de reposo. Esta es la clave para amasar a mano, porque si amasas todo seguido a mano acabas con tendinitis de hombros, fatigado, pero de esta manera se amasa solo. Entonces ahora les doy... ¿Lleva algo de levadura, Florindo? Esta masa solo lleva masa madre. Solo masa madre. Solo lleva masa madre. Aquí... digamos que se va haciendo más elástica. Poco a poco. Pero fíjate cómo se forma el gluten. Si está formado... Si os dais cuenta de lo que estaba en la amasadora, lo he amasado 2 minutos y con los tiempos de reposo está formado igual casi que el de la amasadora. Fijaros. Sí. Sí. Qué fácil es amasar a mano. Lo que pasa es que hay que tener esta paciencia, ¿no? No decir, voy a mezclar y hacerlo todo rápido. No. Mezcla la harina, déjala reposar, dale 2 minutos, vuelve a dar otros 2 minutos y vuelve a dejarlo reposar. Que se amasa más sin trabajar que trabajando, porque el gluten se va rearmando él solo, con pocos movimientos y con el agua se va formando. Ajá. Es fácil, es muy fácil. Bueno, ahora aquí tenemos estos panes que es los que les vamos a dar forma. Le voy a dar forma para una tabla, para una tela y una rejilla. Si vais a dejar los panes en frío, Jesús, siempre es mucho mejor que uséis una rejilla, porque si lo que queremos es detener la fermentación de aquí, si esto es una madera, ¿sabes? La madera es mala conductora del frío, y es mejor siempre una rejilla. Entonces ponemos una rejilla aquí. Esto lo podemos hacer en casa, nos vale cualquier paño de cocina, ¿sabes? Echamos un poco de harina para que no se nos pegue, y este pliegue ahora a mí me va a favorecer en enrollar el pan. Si te fijas, me va a favorecer el enrollar el pan. Lo voy enrollando, y ya tengo el pan. ¿Has visto? Ajá. El cierre para arriba y ahí está.
Parece fácil, pero luego hay que ponerse. No, esto es como todo. Al principio, yo cuando empecé también me salía muy mal, Jesús, no pienses yo. Yo cuando estoy enseñando a la gente y tal, y me dicen, oye, qué mal lo hago, digo, pero lo hacía yo, ¿no? Esto es como todo. Pues cuando ya llevas unos cuantos hechos, pues ya, pues es como todo. Pero esto es, realmente, si te gusta y a la gente que le gusta esto, al final, pues al final acaba de hacerlo. Yo conozco muchos alumnos que yo he formado a lo largo de mi vida, muchos panaderos que yo he formado, que hoy forman mejor que yo, ¿sabes? Y me alegro de eso, ¿sabes? De haber podido transmitir un oficio tan bonito, que luego encuentres gente como por ejemplo Toñín, que sea campeón de España, ¿sabes? Que haya sido alumno mío, para mí eso es ¿me entiendes? Quiere decir que cuando los alumnos superan, eso es bueno para, ¿me entiendes? Para cualquiera. Sí, te hace sentir orgulloso. Te hace sentir orgulloso de tu trabajo. Bueno, nos avisan de el horno de que hay más pan. Sí, estamos en ello. Mira, aquí tenemos los panes de trigo duro. Los voy a mostrar ahora. Aquí tenemos los panes de trigo duro, si os fijáis. Qué bien huele, Florindo. La verdad que da gusto. Si os fijáis dentro, se ve como es más amarillo, en donde están los cortes. Y el desarrollo que tiene es muy bueno. Para ser un trigo duro, que al final es un pan, es un trigo que desarrolla un poco menos que el trigo blando. Por lo que antes hablábamos de que es un tetraploide. Y esto va entrando en panadería, ¿verdad? Sí, esto va entrando en panadería porque se digiere mucho mejor. Entonces, para las personas que tienen algún problema con el trigo, por ejemplo el tritordium, el trigo duro y la espelta, les ayuda a que no les hinche tanto el estómago, ni les produzca tantos gases, y va muy bien, muy bien. Necesitamos una bandeja de esta misma. Esa misma. Aquí misma. Has visto que, mira, esta es la hogaza de Zamora, Tipo zamorano. tipo zamorano. Muy buena pinta. Este es un tipo castellano. Tipo lechuguino, que lo llaman. Sí. Mira, has visto qué pinta tiene. Pintaza. Ha desarrollado fantástico. Sí, sí. Ecológico, harina de trigo duro ecológico, con un proceso bastante, como has visto, bastante sencillo, y los resultados que tiene son muy buenos. Una pinta. Y ya está, lo que habíamos dicho. En estas harinas, quizás los métodos de frío o las técnicas de frío favorezcan más que un proceso directo. Quiere decir que les va muy bien las técnicas de frío a estos tipos de harinas que son igual una gotina más débiles, ¿sabes? Quizás les vaya mucho mejor. Bueno, aquí vamos a seguir formándolos, estos diferentes panes. Pero al trabajarlas se trabajan igual, por ejemplo, un trigo duro y una espelta, o... Si haces un proceso artesano que no está mecanizado, sí, más o menos se trabajan igual. Sí, no hay mucha diferencia entre el amasado de una espelta de un trigo duro. Sí que se dura un poquito más en amasar el trigo duro que la espelta, pero luego en lo que es la primera fermentación en bloque y lo que es la debilidad se asimilan bastante. Son un poco más débiles y desarrollan un poco menos. Sí que es verdad que el trigo duro es más tenaz. Es una harina más tenaz que la espelta es mucho más extensible. Bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, esto lo metemos al frío. Si me abre la puerta, Jesús, el frío, pero no te abre si no quitas las cajas. un poco. ¿Entra ahí ya? Sí, ¿no? Sí, espera aquí abajo. No, hay que quitar las cajas. Ahí, y ahora cogemos otra. Y aquí ya tenemos la espelta.
de masa madre ecológica, trigo completo. Espelta, ecológica, Sí, masa madre y trigo completo. trigo completo. O sea que podríamos llamarlo pan integral de espelta, sin problema. Pan integral de espelta de masa madre. Ajá. Sí, sí, así Claro, es. cumpliría todas las normativas, la de integral y la de la masa madre. Sí, cumple todas las normativas. Esto ahora lo metemos al frío, Ajá. de esta forma a 2 grados de temperatura, parándole la fermentación. Lo podemos hornear luego en un plazo de 48 horas, a la hora que queramos. Quiere decir que lo podemos hornear a las 12 de la noche, mañana por la mañana, mañana por la tarde o pasado. Quiere decir que siempre y cuando la temperatura esté a 2 grados, nos aguanta 48 horas. O sea, según las necesidades que tengas. Sí, o lo vas metiendo a medida que lo necesites. Ajá. Bueno, Bueno, creo que nos queda alguna masa por hornear, ¿verdad, Florindo? sí, vamos a meter ahora al horno. Lo que nos falta, mira, hemos hecho con la masa de los brioches, con la que hemos hecho con la harina V300, Eco, que es la masa esa que hemos hecho brioches, una masa enriquecida. Hemos hecho también diferentes formatos. Hemos también hecho unas trenzas aquí, que puedes ver que hemos hecho unas trenzas de brioche. Y hemos hecho también unos brioches individuales. Ajá. Que los vamos a hornear ahora, ¿vale? Sí que es verdad que igual que el pan se cuece de temperatura alta a temperatura decreciente, el brioche es mejor que entre siempre un poco más bajo y darle un poco más de calor luego, ¿sabes? ¿A qué temperatura? Para que no se arrebate. Pues en este horno va a entrar a unos 160 grados y se acabará a 175 por ahí. Lo subes. Sí, y luego lo subimos un poquito. Entonces, vamos a ver. Estoy recordando, Florindo, una demostración que hicimos en Albacete, Así. que nos llegó el horno como media hora antes de empezar la demostración. Sí, y ¿Te acuerdas? lo metieron por la ventana, ¿no? No se me olvidará tu cara cuando entraba al horno. Pero bueno, salió un pan luego fenomenal, Sí, salió todo sí. perfecto. La verdad que fue una experiencia que creo que no se va a olvidar nunca, porque estaban todas las masas preparadas, el horno venía y venía y venía, pero no acaba de llegar y al final llegó. Llegó. Llegó, Último llegó. minuto. En Y el salió último buen minuto. pan, y salió buen pan, ¿eh? Y salió buen pan así aquella vez, sí. Bueno, aquí tenemos ahora la masa de... Esta es la masa de payés, la masa de payés ecológico, hecha con la V200, que lo vamos a formar un poco para que se vea un poco cómo se forma este pan. Y vamos a ver. Otro compromiso, Florindo. Un chiste de panaderos. A ver. Un chiste de panaderos. Me pillas un poco a contrapelo, así. Que quería pillarte, quería pillarte. Bueno, yo sé uno tuyo. Sí, sabes uno, a ver, Sí, ¿cuál? el colmo de un panadero francés, sí es tuyo ese. Ese es mío. Así, el colmo de un panadero francés es tener un hijo baguete, ¿no? Correcto. Sí. Eso para un panadero francés sí que es de verdad que ocurre mucho. Es verdad que en la panadería, ahora que me sacas eso, la panadería es un oficio de pasión. Y muchas veces los hijos de los panaderos, muchas veces sí, pero muchas veces los hijos de los panaderos no acaban siendo panaderos. Quiere decir que solamente acaban siendo panaderos los hijos de los panaderos que le apasiona esto. Si no, es un oficio un poco sacrificado y suelen dedicarse, ¿sabes? Antiguamente los hijos de los panaderos, el panadero siempre tenía más dinero antiguamente y estudiaban y tal, y prácticamente solo se quedaba con la panadería el que le apasionaba esto. Sí, pero ya te digo que eso no me acordaba yo de ese chiste, ya hacía tiempo que... Sí, era tuyo. Sí. Bueno, esta masa recuérdanos de qué era, Florindo. Esta masa es la de payés ecológico con V200. W200. Es la harina de media fuerza ideal para panificar. W200 Eco. Sí, esta es para molino hacer de cerecinos. Sí, molino de cerecinos. Esta es ideal para hacer un payés, ideal para hacer una hogaza, ideal para hacer una barra. Ajá. Para una masa de media hidratación es la ideal.
Y ahora vamos aquí a pesar también las masas. Bueno, vamos a ver. También vamos a darle un peso más o menos de 3/4, como la anterior. Sí, 800 gramos. Ah. gramos. Siempre hay que procurar sacarlo todo del mismo peso, ¿sabes, Jesús? Para no hacer trocitos, ¿sabes? Si no, luego se forma mal. Es muy importante, no solo consiste en amasar bien, ¿me entiendes? Sino también en la división y en el formado. Es muy importante poner atención en todo lo que son los procesos del pan, desde el amasado, la primera fermentación, cuánto hay que darle de primera fermentación, cómo se debe dividir, cómo se debe de formar, cómo se debe de hornear, cómo hay que tratar el pan cuando sale del horno. Todas estas cosas son muy importantes en panadería. ¿Sabes? Y no es cuestión solo de fórmulas, sino simplemente es tener una harina de calidad y darle un proceso adecuado. Porque yo puedo tener una harina muy buena, pero no darle un proceso adecuado, ¿sabes? Entonces, un buen pan necesita un proceso adecuado y una harina, pues, que también que te aguante ese proceso y que sea de calidad. Buena materia prima Y buen proceso. buen proceso, tiempo y cariño, ¿no? Tiempo y cariño, y como decían los gallegos, la silla, que es el tiempo, ¿no? Exacto. Así es. ¿Cuántas demostraciones habremos hecho Muchas. por ahí, Florindo? ¿Cuántas calculas? Pues muchas. Muchísimas. Los manetones, alargados no. Alargados no quiere, redondos solo. Esos solo los redondos. Y esto lo dejas en Vanetone, reposando. Esto lo dejamos en Vanetone reposando hasta mañana en frío. Hasta Digamos mañana en frío. que esto está fermentando 2 horas o aproximadamente 2 horas y media o 3, hasta que debajo, yo tengo la cámara a 2 grados, hasta que detiene prácticamente la levadura del interior, y ya luego se queda la masa madurando ahí. Realmente lo único que pasa ahí ya cuando se detiene la fermentación es un proceso enzimático. Ajá. Es una actuación de la proteasa que va rompiendo gluten y va degradando poco a poco progresivamente, y también al mismo tiempo realmente es un paso de, sobre todo al atacar las enzimas alfamilasas, al atacar los almidones dañados, también producen un poco más de almidón en lo que es en el azúcar, lo que es en azúcares simples. Y esto va a cámara y lo puedes tener hasta 48 horas. Hasta 48 horas. O sea, muy interesante el producto, la verdad. Sí, quiere decir que va muy bien en cualquier tipo de producto. En cualquier tipo de producto va muy bien. Esto digamos que es un payé seco. Ajá. Payé seco. Espera, voy a por aquí un espolvoreador que queda mejor que con la mano. Y se mete con el pico de la mano, se va metiendo la masa para adentro hasta que se hace una bola, y no se cierra mucho por la parte de abajo para que luego rompa. Ajá. Y esto ahora ya al frío. Al frío iría. Ya tenemos los payés, los podemos cocer a partir de 4 horas en un plazo de 48 horas cuando queramos. Ujú. Eso es. Nos hace falta una lata. Nos hace falta una lata. Una de ahí de abajo, mira, Alejandro, esa. Esa, gracias, Alejandro. Aquí hay una, si no, Florindo. No, ya hay aquí una, ya está. Bueno, tenga ahí abierta la puerta, Jesús. Sí. Que metemos ahí los panes. Bueno, ahora le metemos al frío.
siempre ya cuando ha fermentado el doble, siempre una temperatura inferior a 4 grados. Ajá. Entre 4 y 0 grados. Eso es. Ahí ya. Bueno, como puedes ver, ya tenemos aquí, vamos a darle la luz aquí, que se vea el brioche. Bueno, Cómo va cogiendo color. como no va a dar tiempo a verlo terminar de hornear, lo veremos por el finalizar en Instagram, ¿vale? El horneado final. Vale. Y aquí, bueno, si quieres, para que veáis la gente que estaba interesada en el amasado, le voy a dar, voy a hacer más o menos como se amasaba antiguamente aquí. Este es el amasado francés, que se oxigena más con el amasado francés, y aquí se amasaba así. Este es el amasado más bien de la parte esta, más bien latino, que se utilizaba aquí, como más o menos es muy parecido como las señoras cuando lavaban a mano en el río. Este sería el amasado español. Este es el otro, francés. El francés oxigena un poco más la masa y conseguimos un poco más de volumen. Como podéis ver, prácticamente no he trabajado nada la masa, que habré trabajado con ella 2 minutos y tengo perfectamente amasada la masa. Tiene muy buena textura, sí. Ahí la tienes. Ahí. Fenomenal, Florindo. Muy... Bueno, creo que está entrando alguna pregunta a través de redes. Vale. Nos va a echar una mano María. Ha entrado una pregunta a través de YouTube de qué fuerza tienen nuestras harinas. Pues las harinas las tenemos divididas en escalones por fuerza y tenemos W130, tenemos 200 de W y 300 de W, ¿vale? Son trigo seleccionado ecológico y tenemos esas divisiones de harina. ¿Vale? Nos podéis seguir en Instagram para ver finalizar los horneados a través de @molinosdelduero. Bueno, perdón, @molinos_del_duero. Repito, @molinos_del_duero, ¿vale? Y ahí podéis ver finalizar el amasado de Florindo, ¿vale? Y sin más, pues agradecerte a Florindo Fierro, su profesional como la copa de un pino. Muchas gracias a vosotros. Yo le tengo mucha admiración, la verdad. Bueno. Y la verdad que hemos Gracias. hecho muchas demos por ahí y pasamos mucho tiempo juntos, la verdad. Colabora mucho con nosotros, estamos encantados. Pues gracias por echarnos una mano en esta masterclass, y a todos los que nos estáis viendo, pues nada, deciros que mañana seguiremos con Florindo Fierro en otra masterclass que irá sobre harina tradicional zamorana. Y nada más, muchas gracias por la atención y nos vemos mañana. Un saludo. Muchas gracias. Un No os saludo. lo perdáis. Hasta luego. Adiós. Adiós.